Buen día, tengan todos ustedes. Continuando con nuestro curso de análisis y diseño de estructuras de mampostería, este sería el capítulo número 5, de acuerdo al curso. Y pues en este capítulo vamos a ver lo correspondiente en la parte de la CNTC Mampostería 2023. En el capítulo 2, lo que sigue, ¿no? Que es las piezas. Con piezas obviamente nos vamos a referir pues aquellas de proceso natural o aquellas piezas que sean naturales, de fabricación artesanal o mecanizada. Entonces, en esta imagen, pues aparecen materiales comunes, piezas comunes para construir muros de mampostería. Tenemos bloc de concreto, tabicón o tabique de concreto, y pues el típico tabique de arcilla, ¿no? Tabique de barro rojo recocido. Haciendo una recapitulación de lo que vimos en el capítulo 4, pues vimos cómo clasificar nuestra estructura de mampostería y definiendo unos ciertos parámetros, unas ciertas condiciones, podríamos identificar si la estructura se encuentra en dos tipos, si es tipo 1 o tipo 2. Eh, no, nada más definimos esta clasificación tipo 1, tipo 2. Mencioné que en el capítulo 12 habla completamente de una estructura tipo 2. Entonces, hasta que lleguemos hasta esa parte del capítulo 12, pues veríamos estas variaciones que son diferentes a las del tipo 1. Entonces, toda la normativa, excepto el capítulo 12, no lo dice completamente, pero son para estructuras tipo 1, ¿no? Entonces, ya cuando precisamente, como vamos a estar trabajando con pura estructura tipo 1, cuando lleguemos a ese capítulo, ahora sí podríamos ver, inclusive podríamos hacer un análisis y una comparativa entre cuáles son los cambios de esta estructura tipo 1 y tipo 2. Pero de entrada, pues ya podemos definir qué tipo de estructura tengo, si cumplo con ciertos requerimientos que me pide la norma. Ahora, voy a entrar en la parte de la normativa para que vean que lo que sigue después, nosotros nos quedamos en 1.6, sigue los materiales para mampostería y continúa con piezas, tipos de piezas. Entonces, todo esto que tengo marcado, ¿sí? La tengo en la diapositiva, voy a volver a entrar aquí. Y ahora bien, estas piezas, si las usamos como elementos estructurales o como muros estructurales, ¿sí? Deben cumplir con la normativa MNX-C-11-2012. Entonces, esta normativa no voy a entrar como tal a detalle. De hecho, tal vez haga optativamente, ¿sí? Un video relacionado precisamente a estas normas, ¿no? Pero con esta norma podemos determinar em, la geometría y las dimensiones que deben de tener estas piezas para que deba de cumplir como un elemento estructural. Y también podemos definir con esta misma normativa el peso volumétrico o el peso por unidad de volumen que tienen estas piezas, ¿no? Este, entonces nada más les hago mención de esta norma que deben de cumplir precisamente estas piezas y para cumplirlas, pues por ejemplo, algún fabricante que tenga, de hecho, posiblemente ahorita ya al final les muestre unas fichas técnicas de alguien que vende productos. De hecho, en lo personal, la marca Nova Ceramic tiene productos, por lo menos en sus fichas técnicas, las tiene muy explícito en sus características y en sus propiedades físicas y mecánicas. Entonces, se me hace muy bien. Y vamos a ver algunas de ellas para mostrárselas. Pero cualquier vendedor o que produzca
este tipo de piezas pues debe de cumplir con esta normativa para que pues evidentemente todo esto cumpla legalmente y puedan pues vender todas estas piezas al mercado porque cumple evidentemente con esta normativa para función estructural. Ahora, es común también, eh, por ejemplo, si es fabricación artesanal, que no, em, que no cumplan, digámoslo así, con todas las medidas o todos los estándares tan estrictos que marca esta parte. Entonces también en esta normativa nos dicen las tolerancias entre las dimensiones que pueden tener estas piezas y también dependerá del tipo de material que sean. Ahora, artesanalmente a veces no siempre es así. Y no sé si, bueno, a mí sí me ha tocado ver piezas que, por ejemplo, su geometría no es como tal uniforme, prismática y demás. Entonces tiene ciertas variaciones y es un poco heterogéneo con las demás piezas que fabrican. Entonces, todas esas cuestiones, desde el proceso de fabricación de las piezas, va perjudicando si se van a colocar como tal en el diseño y en la construcción de la estructura. Entonces, por eso es importante conocer desde aquí si, por ejemplo, ya hicimos nuestro diseño estructural, nuestro cálculo estructural, especificamos eh, utilizar un cierto material, una cierta pieza, ¿sí? Para utilizarla en un muro de mampostería. Y ya cuando la compren y llegue a obra, nosotros, si somos, por ejemplo, los encargados, los superintendentes, los encargados de la obra, etcétera, poder nosotros dar ese como un tipo control de calidad, ¿no? O definir si estas piezas o estas piezas que nos están llegando son adecuadas para poder utilizarlas y colocarlas en nuestra estructura y poder garantizar pues que tengan un buen comportamiento en el futuro. Ahora, esta parte en el segundo es un comentario que hacen en la normativa y nos dice que experimentalmente, ¿sí? En el laboratorio y en la vida real con los sucesos sísmicos, se ha visto que tienen un mejor comportamiento las piezas macizas que las piezas, huecas, ¿sí? Tienen una mejor, no pierden tan rápidamente las piezas macizas su capacidad de pérdida de rigidez y de resistencia. En cambio, las piezas huecas, precisamente por sus espesores pequeños en sus paredes, tiende, cuando excede eh, estas magnitudes de carga, la resistencia de las piezas, pues tiende a fallar precisamente en sus paredes de la pieza hueca, ya sea axial, de carga axial o de cortante, y pues hay una pérdida muy, muy grande de resistencia y de rigidez. Entonces, ¿cómo se ve reflejado este fenómeno en la parte de la normativa? Cuando nosotros queremos hacer algún análisis y un diseño, pues eh, si estamos hablando en la normativa, en las normas técnicas complementarias correspondiente a sismo, está un factor Q, o sí, que es el factor de comportamiento sísmico, que se atribuye directamente proporcionalmente a la ductilidad que vaya a tener la estructura. Entonces, cuando si tenemos nosotros piezas macizas, podemos definir nuestro valor de Q como igual a 2, ¿sí? O si tenemos muros de mampostería con piezas huecas, puede ser, como ya dijimos, que la resistencia es menor este, que una maciza, pues este factor o esta ductilidad no va a tener tanta esa capacidad para deformación o para disipar energía, y pues evidentemente este valor de Q va a ser más bajo. Este valor de Q puede ir se toma 1.5, excepto que
los muros sean confinados y que tengan refuerzo horizontal. En ese caso, si existen confinamiento y si nosotros reforzamos horizontalmente el muro, en ese caso, cuando tengamos ese tipo de piezas huecas, sí podemos utilizar ese valor de Q igual a 2. Eso es lo que quiere decir. Entonces, eso es lo que podemos hablar sobre esta diapositiva. Si me voy a la siguiente, la norma me dice que yo puedo clasificar a la pieza, ¿sí? Según esta tabla, según la tabla 2.1.2, que nada más corresponde pues precisamente a las normas técnicas complementarias de mampostería 2023. Ahora, yo ¿cómo las clasifica la norma? Yo puedo tener dos tipos de piezas, o bien, o piezas macizas o piezas huecas. Si yo tengo una pieza maciza, yo debo de cumplir una condición. Entonces, voy a entrar rápidamente a esta diapositiva para mencionar. Sí, sí se ve claramente. Tenemos dos tipos de áreas, ¿sí? Está el área bruta y está el área neta. El área bruta es esta parte, voy a apuntar el puntero láser, es esta parte de aquí, es la sección completa sin contemplando si hay algún vacío en la pieza, ¿no? Entonces yo contemplo toda la superficie, ¿sí? Y eso es el área bruta. El área neta es la superficie completa, o sea, el área bruta menos la superficie que me ocupa en las celdas. Entonces es simplemente, pues, digamos, el área o la superficie efectiva que va a estar trabajando de mi muro, o sea, cuando vaya a estar construyendo mi muro, porque todo en esta parte pues va a ir eh, rellenado con concreto de relleno, ¿sí? Y con refuerzo. Entonces, lo que es solamente esta pieza es lo que vamos a decir que es el área neta. Ok, me regreso. Entonces, hay un factor que se llama factor de subíndice AN, que no es más que la relación del área neta sobre el área bruta. ¿Qué es lo que quiere decir? Dice, en términos como físicos, ¿sí? Es cuál es la relación que existe en porcentaje, por ejemplo, respecto a toda mi área completa o toda mi superficie completa, ¿sí? Y al área neta que yo tenga de mi pieza. Entonces, vamos a suponer, si yo voy a esta imagen, evidentemente aquí yo no tengo, son piezas, bueno, de entrada se pueden identificar inmediatamente como piezas macizas, ¿no? Y sí, o sea, sí es una pieza maciza. Yo puedo definir en esta superficie, ¿sí? Puedo calcular esta superficie que yo tengo en esta pieza, ¿sí? Que es la longitud de la pieza multiplicada por el ancho de la pieza. Ujú. Y voy a tener pues un valor del área bruta. Pero va a coincidir exactamente igual con el área neta, porque yo no tengo una celda, ningún orificio o ningún vacío en esta pieza, igual en el tabicón. Caso contrario, pues aquí yo sí tengo en este blog, sí tengo celdas, dos celdas, entonces el área bruta correspondería a calcular toda la superficie incluyendo los vacíos y el área neta de la pieza, pues va a ser toda esta superficie menos las dos celdas, ¿no? La superficie de las dos celdas. Ahora, si yo tengo un valor de 1, quiere decir que coincide exactamente igual el área bruta con el área neta. Quiere decir que no hay nada de vacíos, ¿sí? Entonces por eso es igual a 1. Si yo lo multiplico por, por 100, pues nos daría el 100%, quiere decir que el 100%
es digamos, de la pieza. No hay nada de vacíos. Si yo tengo el 75%, por ejemplo, 0,75 y lo multiplico por 100, quiere decir que yo tengo el 75% de área de pieza y el 25% es hueco, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que quiere decir esa relación o ese factor FAN. Ahora, no por el hecho de que nosotros ya definimos como una pieza maciza, no quiere decir que no pueda tener esta pieza maciza aberturas o celdas o huecos. Sí puede tener, pero siempre y cuando estos huecos no deben de pasar el 25% o la pieza entera como tal que tenga, debe de ser por lo menos 75% o más de, de pieza, o sea, de pieza, ya sea de cualquier material, ¿ok? Entonces, también está en función de su geometría. Ya dijimos, si es igual a 1 es porque no tiene vacíos, sin vacíos. Si tiene 7 o menos celdas, ¿sí? Y si cumple que es mayor esta relación a 0,75, pues obviamente eh, como tenemos celdas o perforaciones entre medio del muro, si la pieza es de arcilla o si la pieza es de concreto, nosotros vamos a tener pared exterior y pared interior en la pieza. La pared interior es estas paredes que están aquí, internas en la pieza, y las paredes exteriores son precisamente estas paredes que están externas o en las caras externas de la pieza, ¿sí? Y las internas, pues evidentemente, como su nombre lo indica, las que están interno. Este es, por ejemplo, un bloque hueco de concreto, correspondería, esto es pues un dibujo ilustrativo y esquemático que también tiene la normativa, y esto pues ya es un bloque real. Entonces, este es la pared interior y esto es la pared exterior, ¿ok? Entonces, evidentemente, como estas son piezas macizas, completamente, o sea que no tienen nada de vacíos también, pues aquí no hay ni paredes interiores ni paredes exteriores, solamente aplica paredes y por eso si nos vamos a la tabla, esta parte pues no toma ningún valor porque pues no hay nada de paredes, ¿no? Solamente aplica cuando existen vacíos. Ok, entonces si la geometría de esta pieza tiene 7 o menos celdas, por ejemplo, aplica precisamente para este tabicón, este, eh, y ya dependiendo, calculando esta relación, si es, supongamos que es mayor o igual a 0,75, nuestra pared interior, si estamos hablando de una pieza de arcilla, debe ser por lo menos de 2 centímetros, perdón. Y en la pared interior debe ser por lo menos de 1,3 centímetros. En esta tabla lo maneja en milímetros, yo lo estoy hablando en centímetros, pero es equivalente, ¿no? Y si hablamos de una pieza de concreto, por ejemplo, el block, pues en este caso sí sería igual, ¿no? 2 centímetros y 1,3. Cuando hablamos de piezas multiperforadas, aquí está un 1, quiere decir que hablamos con eh, que tengan 7, que tengan más de 7 celdas. De hecho, aquí, por ejemplo, dice piezas con más de 7 perforaciones, de las mismas dimensiones y con distribución uniforme. Entonces, si tiene más de 7, ya lo vamos a definir que es multiperforada, igual debe de ser mayor a 0,75, pero aquí sí nuestras condiciones cambian en lo que es las paredes interiores y exteriores de la pieza. Entonces, si es de arcilla, serían 2 centímetros. Y si es interior, pues evidentemente como son más perforaciones, las paredes van a tender a ser más delgadas. Entonces aquí es por lo menos de 7 milímetros.
y acá, si es de concreto, hasta 1 centímetro, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de piezas huecas, vamos a decir que la relación del área neta sobre el área bruta es mayor o igual a 0,5, ¿sí? O al 50%. Entonces, si estos vacíos son mayores o iguales este, a 0,5, pues ya hablamos de una pieza hueca. Evidentemente se sobreentiende que este factor pues debe de ser más bajo que este, ¿no? Para que esto se cumpla, que es lo que nos dice en esta parte de aquí. Ahora, igual aplicando la misma analogía, podemos obtener los valores para nuestras paredes exteriores, para las paredes interiores y igual si es la pieza de concreto. Todo esto lo podemos obtener con esta normativa. También esta norma nos indica estos espesores mínimos que deben de tener estas paredes exteriores e interiores de las piezas en dado caso que sean huecas, y pues si son macizas esto no aplica, ¿no? Pero toda esta clasificación de las piezas con la normativa está en función, lo podemos obtener con esta tabla, ¿ok? Ahora, pues ya hablamos de lo que quiere decir área bruta, área neta, lo de la pieza, la longitud de la pieza, pues va a ser la dimensión más larga, el espesor de la pieza va a ser la que es perpendicular al plano de donde está la longitud de la pieza y la altura de la pieza, ¿no? Perpendicular estas dos. Estas van a ser las dimensiones que obtengan justamente las piezas, sea arcilla, de concreto, del material que sea. Ya definimos lo que son las paredes exteriores, las paredes interiores, igual para por ejemplo, tabique hueco de arcilla. Esta es una pieza multiperforada. Vean que tenemos más de 7 perforaciones, por eso hablamos de multiperforado. Y esta, por ejemplo, tiene 8 perforaciones y ya si tiene 8, hablamos de piezas multiperforadas. Entonces en este caso hueco, porque si sacamos esta relación del área neta sobre el área bruta, vamos a tener mayor al 50% y por eso lo clasifica como una pieza hueca. Entonces, esta es una pieza maciza multiperforada, ¿sí? Quiere decir que esta relación, si hay más de 7 perforaciones, para decir que es multiperforada, pero la relación FAN, ¿sí? Es mayor o igual a 0,75, por eso se clasificó como maciza. Entonces, así podemos nosotros clasificar nuestras piezas con relación a lo que nos indica la normativa. Ahora, déjenme, me salgo de aquí y también aquí en la parte de la normativa, en la tabla 2.14, da también los pesos volumétricos en estado seco mínimos de las piezas. Estas son las más típicas. Por ejemplo, la de si estamos hablando de un tabique macizo de arcilla artesanal, por ejemplo, de este tabique rojo normal, más o menos va a andar en 1300 kilogramos por metro cúbico de peso, ¿sí? Si estamos hablando de tabique hueco de arcilla extruida o esta de arcilla que tenga perforaciones, pues va a ser un poco más pesado, porque pues va a estar más comprimido, más que nada por la parte extruida, porque pues va a ser con fabricación por lo regular mecanizada, entonces pues su composición va a estar más comprimida, sus materiales internamente van a estar más compactos y por eso pesa más, ¿no? Va a ser más denso. Entonces el bloque de concreto se va a andar en 1700. De hecho, este bloque de concreto pues pesa igual que este de arcilla extruida, ambos son huecos o igual, pues, o sea, definiendo, supongamos que ya hablamos que si es hueco es porque esta relación, eso lo podemos calcular si tenemos ya la pieza física como tal, la que vayamos a examinar y nosotros poder determinar si es hueca o no, o es maciza, ¿no? Igual si es multiperforada o si la podemos con 7 o menos celdas
o bloques con 2 celdas, con 7 o menos celdas. Todo esto en función de las perforaciones y en función de esta relación FAN. Ahora, este tabique macizo de concreto o tabicón, pues es más pesado, si ven, que un tabique normal. Esto es lo que hablamos precisamente del factor de comportamiento sísmico, Q igual a 2, tenemos la misma figura y aquí esta parte de las piezas lo voy a hacer en otro video, la resistencia a compresión en el capítulo 6. Entonces vamos a abordar hasta aquí. Continuando, les voy a presentar entonces también em, por ejemplo, este es un catálogo de la empresa Macere y nos da pues su catálogo de productos que puede vender. En este caso pues nos vamos a ir por ejemplo aquí. Vende tabiques y ladrillos. Los vende de barro artesanal o extruido de fábrica con procesos de fabricación ya más controlados, más finos. Entonces aquí nos da, por ejemplo, las dimensiones que tiene la pieza, el peso que tiene la pieza. Ya con esto también nosotros podemos ir calculando casi el peso volumétrico con estas informaciones. Podemos ir calculando, bueno, nos dan como tal la dimensión de la longitud de la pieza, el espesor y la altura, como ya lo definimos. Pero sí también no nos dicen, por ejemplo, sí podemos calcular esta área área bruta, ¿sí? De la pieza, pero más bien cuando nosotros supongamos que vamos a utilizar este tipo de tabique para usarlo en nuestra construcción, pues cuando nos llegue nosotros podemos ver que efectivamente lo que nos están vendiendo cumpla con todas estas características, ¿no? Que tengan estas dimensiones y ya podemos definir cuánto debe de venir mínimo estas paredes interiores y estas paredes exteriores en función, y ahora sí, como tal en la parte estructural, a nuestra normativa. Entonces, todo esto sí son proveedores que venden sus productos y se supone que deben de cumplir pues con todos estos controles de calidad, ¿sí? Que nos indica la parte de la normativa que les acabo de mencionar. Estos son, por ejemplo, celosías, ¿sí? Losetas, losetas, pero es muy... no da tanta información respecto a sus productos. Sí tiene mucha variedad, pero, por ejemplo, propiedades ya más específicas no lo da. Vamos a poner otro ejemplo, uno de Nova Ceramic. Y Nova Ceramic pues ya es eh, más preciso en respecto a cómo nos está vendiendo las cosas, ¿no? Tenemos todos estos tipos de productos. De hecho, Nova Ceramic tiene productos de alta resistencia y tiene, en comparación con las resistencias normales que tienen piezas de carácter estándar para utilizarlas en mampostería, estos que venden Nova Ceramic tienen una resistencia a la compresión y a corte altísimas, o sea, más del doble, del triple, este, de lo que nos puede otorgar, por ejemplo, piezas de carácter artesanal. Entonces aquí nos da, por ejemplo, sus medidas, ¿sí? Las dimensiones que debe de tener, aquí está, medidas nominales. Puedo utilizar este tipo de medida para este ancho de muro de 15 centímetros, de 12 o de 10. Las piezas por metro cuadrado, contemplando que que la junta de mortero va a ser de 1 centímetro. El peso promedio de la pieza, la resistencia a compresión. En el otro catálogo esto no lo indicaban. La absorción
porcentaje en peso. Esto es también muy importante, la absorción. Voy a hablar eso de esas propiedad física en el siguiente video, porque es importante controlar la humedad, ¿sí? Que tenga la pieza, porque hay unas características precisamente que son de absorción inicial, y que, que bueno, si la pieza tiene un alto grado de absorción, si por ejemplo colocamos nuestra junta de mortero para pegar nuestra hilada y empezar a construir nuestro muro de mampostería, como tiene mucha absorción, esta humedad va a influir directamente y lo va a absorber la pieza, entonces puede tener la humedad que tenga la parte del cemento, ¿sí? O lo que tenga la composición del mortero para, para que tenga una buena adherencia. No van a empezar a formarse bien los cristales y pues eso va a ser directamente, se va a ver reflejado en la adherencia de la pieza y el mortero, ¿no? Es en interfase pieza-mortero y también puede provocar fisuras o grietas. Es muy importante también controlar y de hecho no sé si se han fijado, cuando un albañil que está construyendo, por ejemplo, con tabique normal de arcilla, moja la pieza cuando la está pegando, la satura de agua precisamente para que esta absorción disminuya y tenga una mejor adherencia con la junta de mortero. Caso contrario, no se debe hacer eso con la parte del concreto, porque el concreto tiene una propiedad que se llama contracción por secado y eso da deformaciones geométricas de la pieza, entonces puede generar problemas con las piezas. Entonces no es recomendable esa la parte saturada con las piezas de concreto. Eh, Nos da también el esfuerzo cortante. Esto es de la pieza, esto es de la mampostería. Y bueno, es así como nosotros podemos encontrar todas estas piezas en los catálogos. Entonces podemos, si ven, hay variedad de, de piezas en el mercado, multiperforadas, ¿sí? Porque tienen más de 7 perforaciones, huecas o macizas, ya habría que definir esa parte, de tipo de material. Entonces, ya con todo esto en la práctica y cuando realicemos nuestra construcción, pues ya nosotros podemos ser capaces de definir si esta pieza por lo menos cumple geométricamente con lo que nos está indicando la normativa. Y esa es pues la importancia precisamente de estas normas. Entonces, si ven aquí, estamos ya utilizando la parte teórica de la norma con la parte práctica. Aún no compramos, digamos, el producto, pero ya lo estamos analizando con algún proveedor. Entonces, supongamos que me interesó pido estas piezas y yo examino. Entonces, esto nada más es para clasificar estas piezas si es hueco o maciza y si es multiperforada o ese tipo o para definirlo con ese tipo de nomenclatura. Claro, aún no hemos definido nada de su propiedad mecánica, ¿sí? La propiedad más importante de la pieza es la resistencia a compresión y luego la resistencia cortante. Entonces, en el siguiente video vamos a hablar, como seguimos con la normativa en piezas, vamos a hablar sobre la resistencia a compresión y si no es tan extenso los videos, porque aquí sí ya ven que está un poco, hay mucha información. Entonces, quizá posiblemente lo haga en tres partes, uno relacionado a compresión y lo otro relacionado a cortante, porque me interesa ver también la parte teórica compresión y me interesa ver la parte teórica cortante, para ver de dónde viene toda esta parte, ¿no? O cómo se obtiene esta resistencia también de diseño a compresión de la pieza y cómo se obtiene esta resistencia de diseño a tensión diagonal de la pieza. Entonces con esto voy a terminar este video. Ya si les gustó, les agradecería si me regalan un like, algún comentario
alguna duda, con mucho gusto a la brevedad que me sea posible les voy a atender. O igual si gustan suscribirse, pues para mí es de gran utilidad porque también se hace como más viral esta parte, ¿no? Y pues toda esta información de este curso les llega a más personas. Entonces, si les es de utilidad, este, tanto como a mí, les, pues me es más que gratificante y satisfactorio en mi persona para que les ayude a sus proyectos futuros o si no tienen, por ejemplo, si no se dedican como tal al diseño y cálculo de estructuras, por lo menos sí que si, por ejemplo, les van a hacer una construcción o están desde encargados de alguna obra, pues puedan eh, ser más estrictos o tener más conciencia sobre cómo poder calificar y clasificar si es todos estos piezas que les están llegando cumplen con con lo que pide la normativa, ¿no? Entonces todo esto obviamente si el muro es con fin estructural, porque si es de fachada, pues eso ya obviamente sí podríamos ser ir a todo esto, pero esto va en función a si la pieza es para algún fin con un elemento estructural, o en este caso un muro estructural. Ahora, no alargo más el video y que tengan muy buen día. Hasta la próxima.